Un saludo tengan todos los amantes del boxeo, les doy la bienvenida a un nuevo programa Gancho de Derecha. Y a propósito de la reciente tragedia, la pasada semana, donde murió el joven boxeador ruso Maxim Dazachev de los pesos ligeros tras una pelea eliminatoria en Maryland contra el puertorriqueño Subriel Matías, no podía yo dejar pasar un programa sin tocar este tema. Y el caso es que después de esa enorme tragedia, donde ha quedado una esposa viuda y una niña huérfana, tragedia que sucede a muchas otras que han ocurrido en el boxeo a lo largo de su historia, el deporte de los puños cada vez se involucra más en una gran disyuntiva, la disyuntiva de si la culpa la tienen otros por dejar seguir peleando a los boxeadores, llámense árbitros o entrenadores, o si el boxeo, como es un deporte de hombres para entretener al público que paga, hay que darlo todo encima del ring y pelear hasta el final. Esa es la gran disyuntiva: o peleas hasta que te maten o que no te deben dejar que te maten, y todo esto genera mucha confusión porque mientras ocurren estas grandes tragedias, por un lado, por el otro no se puede dejar de reconocer que el deporte del boxeo es un deporte duro, durísimo, que si te dedicas a él correrás un riesgo, podríamos decir que grande. O sea, si decides ser boxeador, estás entrando en ese riesgo. Del mismo modo que una persona desea ser piloto de guerra, por ejemplo, y desde el momento en que se monta en el primer avión por su gusto, no sabe si se va a bajar de él más tarde. Igual que en el boxeo, el boxeador sabe cuando entra al ring, pero no puede saber cómo ni cuándo sale. Ese es el riesgo, y eso se está manifestando bastante en los últimos tiempos. Y no solo el ejemplo del piloto de guerra. Por ejemplo, para no alejarme del deporte, si decides conducir autos de carrera para competir, sabes también que te montas ahora en el auto, pero no sabes cómo salgas de ahí. Son disciplinas que ni siquiera las grandes compañías de seguros de vida las aceptan en sus pólizas. Son tan riesgosas que esas personas que las practican no son aseguradas por esas compañías. Y no estoy seguro en el caso de los boxeadores, pero en cualquier momento, si no son el caso, pues lo serán de acuerdo a cómo van las cosas. Y recientemente recuerdo que hice un programa donde resalté el valor que se debe dar el propio boxeador cuando puse el ejemplo de la mayor bolsa que pide Andy Ruiz para su revancha contra Joshua. Y lo veo correcto, y mencioné que no pocos boxeadores han muerto sobre el ring peleando por menos de $1,000. Porque pienso que si se está demostrando cada vez más que es un deporte de riesgo, entonces el boxeador deberá ser más respetado y remunerado. Pero bien, y con relación a lo del riesgo, eso es inevitable, porque aunque se deban mejorar los reflejos de los árbitros, así como tomar sus decisiones correctas sobre el ring, al igual que las que tomen los entrenadores en un momento determinado del combate, seguirá siendo riesgo, porque de lo contrario el boxeo perdería su esencia de siempre como deporte de combate. Y ya no es difícil darse cuenta de que debido a la serie de tragedias que han ocurrido en los últimos tiempos, se ha visto una cierta inclinación a detener peleas muy rápido por parte de los árbitros, a diferencia de antes. Y lo entiendo, porque en la cabeza de los árbitros y entrenadores están estos problemas y todos quieren librarse de responsabilidades. Y ellos piensan que es mejor que me critiquen por detenerla antes de tiempo a que me critiquen por permitir una desgracia. Pero señores, quiero que me entiendan, el boxeo sigue siendo un deporte duro, de riesgo, y caer en esto último es alejarse de la esencia de lo que es este deporte. Porque si por un lado pésimos trabajos de árbitros en la historia
historia han causado desgracias y me viene a la mente la muerte de Benny Paret cuando falleció prácticamente encima del ring en una esquina debido a esa increíble masacre que le propinara Emily Griffith en 1962. No comprendo cómo aquel árbitro demoró tanto, increíble. Y más recientemente también me viene a la mente el caso de Pritchard Colón, quien en una pelea en el 2015 fuera víctima de una gran cantidad de golpes de conejo permitidos por el árbitro, quien para mí fue el mayor responsable más que el propio oponente. Pritchard no murió de milagro, pero quedó con un trauma cerebral que solo el gran esfuerzo de su familia ha logrado atenuar en gran parte. Estos casos los tenemos entre cientos de casos en el mundo e incluso en lugares donde apenas puede llegar una ambulancia, donde también han muerto no pocos, me refiero a zonas de Asia, de África, etc., donde se practica el boxeo profesional sin condiciones de ningún tipo. Pero en esos ejemplos, como en muchos otros, la ineptitud de árbitros y entrenadores ha estado de manifiesto. Pero como siempre, a veces hablamos y sacamos conclusiones después de los resultados y no antes. Lo digo porque en los casos que menciono, sí hubo tragedias. Sin embargo, ¿qué hubiera ocurrido, por ejemplo, si después de la famosa pelea entre José Luis Castillo y Diego Corrales, una de las peleas más recordadas y considerada por muchos como una de las más emocionantes de la historia, cualquiera de los dos, después de bajarse del ring, hubiera sufrido una situación de estas o hubiera muerto? Pues la reacción del mundo hubiera sido arremeter contra el entrenador del muerto, y se hubieran basado en que estos estuvieron incitando a los boxeadores a pelear hasta lo último. Sin embargo, no hubo desgracias y solo quedó para el recuerdo la valentía de esos peleadores. Seguro, pero seguro estoy de que una pelea como esa ya no la vamos a ver hoy. No porque no tengamos a boxeadores con esas agallas, sino porque de acuerdo a lo que se está viendo, esa pelea hoy sería detenida antes de llegar a lo que llegó. Porque si del mismo modo que los árbitros y entrenadores se equivocan y sin quererlo sus decisiones erróneas, como demorar demasiado la detención en medio de una golpiza y provocar tragedias, tampoco como que recientemente se debe detener una pelea por un solo golpe, amigos. Tampoco llegar a ese extremo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que los árbitros y entrenadores, promotoras y organismos que no cumplan correctamente con su trabajo y minimicen la integridad física de los boxeadores deberán responder si ocurriesen consecuencias lamentables, pero tampoco el boxeo debe perder su esencia, porque por ejemplo, en el caso de la muerte de Dazhachev, ya le ha dado la vuelta al mundo el video donde se aprecia a su entrenador tratando de convencerlo en la esquina para detener la pelea después del round 11. Y tras su persistencia y en contra de la voluntad de Dazhachev, al fin este abandonó. Pero ya el mal estaba hecho. Había recibido muchos golpes que lo afectaron demasiado. Pero me pregunto otra vez, ¿cuántos boxeadores en el mundo y en cuántas peleas en el mundo el boxeador no recibe muchos golpes? Esas son cosas que pasan y no se debe culpar ahora a un entrenador porque no le tiró la toalla en ese momento. Porque si no hubiera pasado nada, nada se hubiera dicho. Porque repito, mayores golpizas que esas se han visto y sin consecuencias. Todos tratan de ganar y de darlo todo como se dice, pero lo que no concientiza a casi nadie antes del resultado, ni entrenador, ni boxeador, ni público, ni nadie, es que dentro de ese todo está la vida. Ahora, después del resultado, todos acusan. A veces tenemos
demasiados motivos para hacerlo, pero señores, a veces no tantos. Ocurren las cosas porque el boxeo es así. En este durísimo deporte, a veces boxeadores sufren desgracias y mueren por ineptitudes e irresponsabilidades de otros, pero en este caso de Dazachev, creo que esto ocurrió porque simplemente Dazachev era boxeador y como boxeador corría el riesgo. El riesgo está implícito y lo estará siempre para cualquier boxeador. A veces una golpiza no ocasiona nada grave, mientras que otras veces un par de golpes de conejo que lleguen al cerebro que está ahí mismo te pueden matar, aunque parezca que ni dolieron, y eso a veces ningún entrenador ni árbitro lo puede detectar a simple vista. Y repito, esa es la gran disyuntiva de hoy: mantener la esencia a costa de un mejor trabajo de los que rodean al boxeador, o que la esencia vaya decayendo tanto hasta que un día desaparezca el boxeo profesional como deporte. En los últimos tiempos no han sido pocos los afectados: el haitiano Adonis Stevenson, el mexicano Gallito Urucuta, Hugo Alfredo Santillán de Argentina y ahora el ruso Maxim Dazachev, fallecido. Esos casos entre centenares en toda la historia. Nos preguntamos ahora con temor, ¿quiénes serán los próximos? Solo me resta pedirles a ustedes, amigos míos, que les dediquen sus oraciones a este boxeador, así como a sus familiares y a todos los que han sufrido tragedias como estas, ya sea a causa de negligencias de otros, ya sea a causa de que simplemente están dentro del boxeo. Si eres boxeador, siempre correrás el riesgo. Muchas gracias. Quiero saludar en el día de hoy al amigo Nelson Pivaral, al amigo Alexander Pérez y al amigo Fish Muerto. A todos ellos muchísimas gracias por su presencia y por sus comentarios. Bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa Gancho de Derecha.